Hablemos de los factores de riesgo que se dan durante el transporte de la mercadería. Cuando la mercadería se está moviendo de un país a otro, los riesgos fundamentales con los cuales nosotros nos vamos a encontrar aparecen ya desde el inicio en la carga y en la descarga de la mercadería. Ese momento de la manipulación, ese momento en que la mercadería puede sufrir roturas, puede sufrir robos incluso. Por lo tanto, el cuidado que se tenga en esa carga y descarga de la mercadería va a estar mostrándonos que posiblemente nosotros tengamos que tomar cuidados especiales en cuanto al embalaje, en cuanto a minimizar la permanencia de determinados productos en depósitos o en puertos o aeropuertos de transbordo. El movimiento en los vehículos también es un factor de riesgo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que, por ejemplo, en un camión hay vibraciones durante todo el viaje de la mercadería, de que en un avión el momento del despegue y del aterrizaje son momentos de movimientos muy bruscos, y en un barco, cuando nosotros pensamos que esa mercadería se está moviendo en contenedores que se ven tan estables, tan sólidos, puede ser que se hayan movido mucho durante el viaje, o sea que el movimiento es importante, la mercadería tiene que estar perfectamente estibada y trincada para que no se vaya a mover y protegida con algún tipo de embalaje si es mercadería frágil que evite que se rompa. El estibado es cómo se coloca la mercadería adentro de un medio de transporte. El estibado es fundamental en cuanto a la altura de cantidad de cajas que se puede poner, a que se deje espacio libre adentro de un contenedor, que la mercadería quede inmovilizada para que no se vayan a generar daños, sobre todo de roturas. Y finalmente tenemos riesgos climáticos. Bueno, los riesgos climáticos son imposibles de prever. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la protección de la carga para que en el caso de que algo pudiera pasar, como una lluvia, eh, la carga de alguna manera esté protegida con barreras en el interior del embalaje o nylon en el exterior de las cajas o cualquier tipo de medidas similares. Cuando nosotros hablamos de disminuir las pérdidas que se pueden llegar a dar en la mercadería que movemos, que es una de las cosas fundamentales que preocupa al importador, cuáles son los riesgos y qué me puede llegar a pasar. Bueno, una de las grandes pérdidas es la pérdida por robo. ¿Cómo yo puedo tratar de evitar, más allá de que tenga seguro o no, que es lo que vamos a estar charlando dentro de un rato, de esas pérdidas por robo? Una de las formas de frenar el robo es utilizar embalajes resistentes. Ustedes van a decir, bueno, ¿yo cómo sé eso si no soy el que está embarcando? Se lo tengo que pedir al embarcador, le tengo que exigir que me ponga determinado tipo de embalaje que sea lo más resistente posible a las posibilidades de robo. Otra práctica muy común es flejar. Flejar es pasar unas tiras de metal. En la mayoría de los casos en este momento se están usando un plástico muy resistente, que lo que hace es atar todo el conjunto y mantenerlo estable. Generalmente esos flejes se ponen alrededor de un grupo de cajas que están puestas encima de un pallet. Esto es lo que le llamamos unitización de la carga. Varias cajas puestas encima de un pallet de madera, de un pallet de plástico y rodeadas por esas cintas que son muy difíciles de partir. Y acá aparece lo que les mencionaba hace poco, minimizar el tiempo de transporte y almacenamiento, donde es uno de los grandes puntos en donde se llega a robar mercadería en los depósitos, en los distintos puertos o aeropuertos que pueden parar nuestra mercadería durante el viaje. Por lo tanto, tendríamos que tratar de conseguir un flete que nos ofrecieran que fuera lo más directo posible y que a nosotros nos asegurara que esa mercadería no va a permanecer, por ejemplo, una semana en un puerto alternativo que no es llegando al puerto de Montevideo. Otro tipo de pérdidas son las que se generan por la manipulación y por la estiba de la mercadería. Ahí hay daño a la mercadería, no es robo. Entonces, los elementos a tener en cuenta
por ejemplo, es no cargar las cajas más de su capacidad nominal. Si las cajas dicen esto aguanta 3 kilos, no se le pueden poner 7 porque las cajas se rompen. Utilizar materiales de amortiguamiento en el interior de las cajas, pelotitas de Espumaplast, esas láminas que tienen aire adentro, planchas de Espumaplast. Nuevamente aparece como una recomendación la unitización o paletización de la mercadería. Romper un bulto grande, que se caiga un bulto grande cuando se está manejando con un elevador, es mucho menos probable a que se caiga una caja que se está manipulando de a una. Entonces siempre la unitización, por más que sea un poco más cara en el gasto del embalaje, termina repercutiendo en una seguridad hacia la carga. Y finalmente tener en cuenta que existen símbolos internacionales que tienen que estar en la parte exterior de las cajas, de los embalajes de la mercadería, si es una mercadería que lleva un tratamiento especial. A esos efectos ustedes van a ver que hay símbolos internacionales que se usan que dicen que una mercadería es frágil o que no puede exponerse al sol o que no se puede mojar o que la caja tiene que ser mantenida hacia arriba o que no se pueden estivar más de 3 cajas, por ejemplo. También hay pérdidas por exposición al agua. El agua puede llegar a hacer mucho daño a la mercadería, entonces dependiendo del tipo de producto que estemos trayendo, se pueden utilizar inhibidores de corrosión. Esos inhibidores de corrosión en general son productos químicos en bolsitas que se ponen adentro de los embalajes, es el sílica gel. Puede haber barreras en el interior del embalaje. Estas barreras a veces son muy simples. Puede ser la mercadería envuelta en nylon y por fuera la caja de cartón. Evitar el contacto con el piso. Acá también nos encontramos muchas veces con que los exportadores, para aprovechar al máximo el espacio en el contenedor, no usan pallets, entonces ponen las cajas en contacto directo con el piso. Si por alguna razón llega a entrar agua en un contenedor, esas cajas automáticamente van a absorber agua y se van a deshacer por el peso de las cajas que tienen encima. O sea que teóricamente las cajas tendrían que estar sobre pallets. Es recomendable que sea así adentro de un contenedor para evitar daño al embalaje. Y finalmente, la carga en contenedores muchas veces tiene drenajes que permiten que si llega a haber una condensación por calor, por ejemplo, en el techo del contenedor, y gotea, esa agua pueda escurrir para fuera del contenedor. Hay determinadas guías para el estibado que a nosotros nos sirven para saber o para prevenir que la mercadería no se va a dañar. Primero, voy a mover mercadería, tengo que tratar de inmovilizarla dentro de los medios de transporte. Otro elemento fundamental es considerar las compresiones que va a tener ya sea encima de la caja, que yo voy a estar manejando, y las compresiones verticales, o sea, si hay mucha carga en el mismo medio de transporte, cuánto soporta ese embalaje que yo estoy utilizando, tanto desde arriba como desde los costados. Minimizar la exposición al sol es fundamental en todas las cargas. El sol estropea las etiquetas, estropea los pegamentos, o sea que levanta la temperatura de la mercadería, o sea que en general habría que tratar de que la mercadería pase enseguida a depósitos y no quede, por ejemplo, en playas de contenedores a la intemperie. Utilizar etiquetas y tintas a prueba de agua por si llega a llover. También hablamos del tipo de estivas, preferir estivas trabadas en cargas pesadas. Las estivas trabadas son aquellas en las cuales ustedes ponen en el primer piso las cajas en un sentido y en el segundo piso las giran. Y las estivas paralelas se utilizan más para artículos livianos o frágiles. También se habla de que es necesario dar la ventilación adecuada al tipo de producto que ustedes están moviendo y también dar instrucciones sobre la temperatura adecuada si es que les toca mover una mercadería que sea un perecedero o tenga que viajar con determinado tipo de temperatura. Y pasamos a hablar de los seguros para el movimiento internacional de la carga, un tema fundamental porque, como comentábamos hace un rato, uno puede tener seguros cuando trae mercadería. Es fundamental que tengan seguros porque la mercadería puede sufrir muchas cosas durante el viaje,
pero tan importante como tener seguros es la prevención, que es lo que estábamos viendo hace unos minutos. Entonces empecemos a hablar justamente de qué elementos yo tengo que tener en cuenta para que para este movimiento de la carga que se va a llevar a cabo desde un país a otro. La mercadería puede sufrir muchísimos problemas, desde que se fabrica hasta que se descarga en mi depósito. Y es importante determinar dónde se produjo el siniestro, porque intervienen muchas empresas en esta cadena logística y evidentemente alguien va a tener que ser responsable frente a la compañía de seguros de por qué se produjo ese siniestro. A veces son simplemente cosas fortuitas, a veces son efectos climáticos, como mencionábamos hace un rato, y por lo tanto ahí no cabría ninguna responsabilidad. Pero sí es importante saber quién estuvo manejando esa mercadería durante todo el viaje. Hablemos entonces del contrato de seguros. El contrato de seguros es un contrato comercial que busca desplazar las eventuales consecuencias de un riesgo desde el patrimonio del asegurado al patrimonio del asegurador. Dicho de otra manera, el que está embarcando mercadería o el que va a recibir la mercadería tiene miedo de que le pase algo a esa mercadería y desplaza ese riesgo. ¿Hacia quién? Hacia una compañía aseguradora que es la que va a correr con ese riesgo. Las obligaciones entonces van a ser, para el asegurado, pagar una suma de dinero que se llama prima y para la aseguradora, pagar la indemnización convenida en el caso de que ocurra el riesgo que está previsto. Dicho de otra manera, yo le paso a una compañía aseguradora el riesgo que puede llegar a pasarle a mi carga durante el viaje. Yo pago una prima por eso. Si no pasó nada durante todo el viaje, perdí la prima, gasté la prima. Si pasó algo, de alguna manera pierde la apuesta la compañía de seguros y me tiene que pagar por el daño que se generó. Por lo tanto, nosotros en los seguros tenemos tres sujetos. Uno es el asegurado, que es la persona que cuenta con el interés asegurable. Esto quiere decir la que va y contrata con la compañía de seguros. El asegurador, que es quien cobra las primas y paga la indemnización, y el beneficiario, que es a quien se le paga esa indemnización. Muchas veces coinciden el asegurado con el beneficiario y otras veces el asegurado es una empresa y el beneficiario es otra. Va a depender del Incoterm y de que ese seguro venga ya pago desde origen o no. Les pongo un ejemplo. Yo traigo mercadería a Uruguay. Si yo compré una mercadería FOB Shanghái, la mercadería la voy a asegurar yo en Uruguay y el beneficiario también voy a ser yo. En cambio, si yo compré esa mercadería CIF Montevideo, la mercadería ya viene asegurada. El asegurado es el embarcador en origen y el beneficiario va a ser mi empresa en Uruguay. Vamos a hablar entonces de la póliza de seguros. La póliza es el documento donde se establecen las condiciones del contrato de seguros. Y nosotros vamos a tener dos tipos de pólizas. Una que se llama por embarque o específica, en donde cada vez que se va a hacer un embarque, ese exportador contrata un seguro específico, negocia las tarifas, negocia todas las condiciones. Y por otro lado nos encontramos con lo que se llaman las pólizas flotantes. El asegurado contrata una cobertura anual permanente que cubre todos los embarques y en cada embarque que va haciendo, la aseguradora le emite un certificado. Las empresas que embarcan mucho en el año generalmente negocian pólizas flotantes con las compañías aseguradoras porque les aseguran mejores precios de primas y además están cubiertos en general por tramos que no solo es desde punto de embarque a punto de llegada de la mercadería, sino que además cubren los tramos internos de depósito a depósito. ¿Qué datos tiene que contener una póliza? Un número de póliza, el nombre de la compañía aseguradora, eso es fundamental, la fecha de emisión y la validez de esa póliza, la suma asegurada y la moneda, la prima que hay que pagar, los gastos administrativos, que eso está detallado en la póliza por parte de la compañía aseguradora,
cuál es la descripción de la mercadería y la identificación de esa mercadería, cantidad, marcas y números de los bultos, el peso de la mercadería y finalmente otros detalles del transporte que sean importantes, por ejemplo, si hay transbordo o no, si es vía marítima, qué riesgos se cubren y finalmente un tema muy importante, cuál es el lugar de pago para los reclamos. La cobertura de una póliza son aquellos hechos que van a atraer una responsabilidad para la compañía aseguradora, o sea, que van a hacer que la compañía aseguradora tenga que pagar. Y esa cobertura responde únicamente cuando esas mercaderías hayan sido aseguradas y esté claramente determinado cuáles son los riesgos que estaba corriendo. Dicho de otra manera, el siniestro que se produjo tiene que haber estado perfectamente contemplado en el seguro que se pagó. Es lo mismo que los seguros de los autos. Nosotros tenemos un seguro contra terceros o tenemos un seguro de todo riesgo. Las pólizas de cobertura en los viajes para la mercadería también pueden tener distintos niveles de cobertura. De todas maneras, para un importador es fundamental tener en cuenta que hay riesgos no asegurables, o sea que en la letra chica de los contratos de las compañías aseguradoras se establece que ninguna compañía de seguros en el mundo les va a cubrir a ustedes, por ejemplo, negligencia del embarcador. Y acá es un tema fundamental a tener en cuenta porque si se quiere es un término bastante subjetivo. ¿Qué puede llegar a configurar negligencia del embarcador? Por ejemplo, haber cargado mercadería en un contenedor mientras estaba lloviendo y esa mercadería entró mojada al contenedor y después se estropeó durante el camino. Los riesgos no asegurables también miran hacia el lado de los riesgos comerciales. Ninguna compañía aseguradora, por ejemplo, tiene una cobertura para demora en el despacho o demora en el transporte de la mercadería o devaluaciones de monedas o pérdidas de intereses o de beneficio, o sea, temas netamente comerciales en donde la compañía aseguradora no puede asumir ese riesgo por cuenta y orden del asegurado. Otro elemento que es importante y que no cubre una compañía de seguros es lo que se llama vicio propio y naturaleza de la mercadería. Por ejemplo, fermentación, alteración química, descomposición o putrefacción de la mercadería, herrumbre, oxidación, o sea, aquella mercadería que ya se sabe que va a tener ese proceso, evidentemente una compañía aseguradora no la va a asegurar contra el mismo porque va a pasar. Si yo embarco una mercadería sobre la cubierta de un buque, se va a mojar con agua salada y es una máquina, ninguna compañía aseguradora me va a dar un seguro que me cubra herrumbre y óxido. ¿Ah? Y finalmente, otro riesgo no asegurable importantísimo, porque esto puede llegar a ser que como importador ustedes se encuentren con un seguro que no les va a pagar un siniestro, es el que se refiere a los defectos inherentes al embalaje. Esto quiere decir que si el embalaje es insuficiente o no es el adecuado para mover determinado tipo de mercadería, puede llegar a darse la posibilidad de que un seguro no les pague un siniestro. Ustedes van a decir, bueno, ¿cómo sé yo cómo va a embalar el exportador? Hay que preguntar antes, hay que pedir que manden fotos, hay que averiguar cómo embalan determinado tipo de mercadería y fundamentalmente hay que estar seguros de que esa mercadería viene lo suficientemente protegida para que no sufra o sufra la menor cantidad de siniestros durante el viaje. Otro elemento que es fundamental y vemos en esta nueva diapositiva es el periodo de validez de los seguros. En primer lugar, la cobertura que tiene que tener un seguro mínima es desde punto de embarque a punto de llegada. Pero en la realidad la gente trata de contratar con la compañía de seguro todo el tramo, de depósito a depósito, porque en los tramos internos, en los camionajes, puede llegar a haber algún problema. El periodo de validez del seguro se termina cuando la mercadería llega a destino, pero con diferencias según el medio de transporte.
Si llega por camión, el periodo del seguro se termina inmediatamente después de descargado ese camión. Si llega por tren, a los 15 días desde la llegada, y si llega vía aérea, también a los 15 días desde la llegada. Finalmente, en el marítimo, que es un tipo de transporte en el cual muchas veces la mercadería queda en puerto, ese seguro se extiende hasta 60 días después de la llegada. ¿Cuándo se configura un siniestro? Cuando el hecho dañoso que estaba previsto en el contrato, por ejemplo un terremoto, se da en el viaje de la mercadería. Por lo tanto, ese hecho dañoso da lugar al cumplimiento de las obligaciones que contrajo la compañía aseguradora. ¿Y cómo responde la compañía aseguradora? O bien repone el producto, que esto es en la menor cantidad de los casos, o se le da una indemnización al asegurado en dinero. ¿Qué tienen que hacer ustedes en caso de siniestro? En el caso de bultos extraviados, por ejemplo, hay que reclamar inmediatamente al transportista o a las autoridades portuarias o a quien corresponda, dependiendo de cómo haya llegado la mercadería. No tienen que aceptar ningún recibo limpio o emitir un recibo limpio cuando la mercadería está en condiciones dudosas. Por ejemplo, llega un transportista y me da un documento para que yo firme como que recibí en orden la mercadería. Si yo veo que la mercadería ya aparentemente, por ejemplo, tiene cajas rotas, le doy el visto bueno y le firmo el recibo, pero tengo que dejar constancia de que estoy recibiendo cajas rotas, porque eso me va a servir como comprobante después para reclamarle al seguro. Y si estoy recibiendo mercadería en contenedores, el contenedor y los sellos que trae el contenedor, que se llaman precintos, tienen que ser examinados inmediatamente por la parte responsable. Esto generalmente no lo hacemos nosotros en el depósito, lo hace la aduana cuando llega un buque y bajan el contenedor a puerto. Si hay sellos defectuosos o irregulares, si se ve que se rompieron y se volvieron a poner, o no coincide el número de ese sello o precinto con lo que viene declarado en el documento de transporte, las autoridades de aduana inmediatamente van a solicitar la presencia del responsable de la mercadería, del despachante de aduana y de la empresa aseguradora. En caso de siniestro, ustedes tienen que pedir la inspección del transportista o del depósito que tiene la mercadería de ustedes si verifican que hubo daño o hubo pérdida de bultos. Y si hay un daño o una pérdida que no sea aparente en el momento en que ustedes reciben la mercadería, tienen tiempo hasta de 3 días para notificar por escrito a la compañía aseguradora. Hay que ser muy cuidadosos con esto, porque si yo recibo mercadería en mi depósito, aparentemente las cajas están en buen orden y yo me doy cuenta después, puede ser que el seguro ya haya caducado y que la compañía aseguradora no me acepte un reclamo. ¿Cuál es la documentación fundamental que yo voy a necesitar para presentar en el caso de reclamos? Que esperemos que no pase, pero es importante que ustedes tengan todo esto en cuenta. El original de la póliza o certificado de seguro, que si lo contraté yo en Uruguay lo voy a tener aquí, y si vino contratado tiene que venir con el embarque. El original o copia de las facturas, de las notas de peso, de las listas de empaque, el conocimiento de embarque original u otros contratos de transporte, el reporte de inspección u otros documentos que demuestren que hubo un daño o una pérdida, por ejemplo, una nota de aduana, o actas portuarias o aduaneras levantadas cuando se descargó la mercadería, por ejemplo, diciendo que hay mercadería derramada, que hay bultos rotos. También sirven las notas de peso en el destino final de la mercadería, porque la diferencia de peso entre lo que viene declarado en los documentos y el pesaje que se hace en balanza en las aduanas puede llegar a mostrar, si es una diferencia muy grande, que hubo mercadería robada. Y finalmente cualquier tipo de correspondencia con los transportistas que evidencie que la mercadería tuvo algún tipo de problema durante ese viaje. Bueno, con esto terminamos este módulo hablando de la importancia de los fletes y de los seguros
para el movimiento internacional de la carga. Nos vemos en el próximo módulo.